Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, acaba de comenzar la edición número 105 y lo estoy viendo. Estoy viendo en la grilla el número, el 1, el 0 y el 5. Sí, el 5. 105 noticieros haciéndoles compañía los viernes de 11 a 13 horas. Nos saludamos, nos vemos, sí, todos los viernes desde las 11 en horario argentino y para todo el planeta con las noticias de Argentina y de todo el mundo con un equipo de especialistas de pipí cucú, de luxe, ¿sí? Así que saludamos, obviamente, vamos a hacer las presentaciones de rigor antes de dar inicio a esta jornada. Mi nombre es Diego González y estoy acompañándoles como cada jornada de viernes para compartir. Ahora sí me siento saludado, todo entero. ¿Sí? Bueno, justamente quien está haciendo la magia del otro lado en la operación técnica es Julián Gómez, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos. También estamos muy bien acompañados por Javier Aliceri en la asistencia de producción con con un peinado nuevo, ¿sí? Muy a tono, con los tiempos que se avecinan, bien futbolero ese corte de pelo. También saludamos en la producción general a Nahuel Isela. Nahuel, ya está laburando ahí con el celu, sí, no, conectate, ya te llamo, bueno, ahora ya te... Todo eso y mucho más. Y además, hablando de mucho más, justamente vayan a las redes, porque en el manejo de redes y de comunidad está Vicky Duclos Sigüet también trabajando, que comienza la jornada desde muy temprano los viernes. Sí, el equipo está súper así abundante de referentes, de especialistas en distintos temas, y en instantes vamos a conversar justamente con uno de ellos, con dos de ellos en este bloque en teoría, así que damos inicio a esta jornada de viernes. Lo que nosotros sabemos es que estamos a horas de que comience una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sub-20, ¿sí? Y se va a jugar en nuestro país. Para ello vamos a tener a Mateo Álvarez también. Se están jugando las finales de NBA, ya directamente... No estoy a la altura de la conversación con José Tripodero, con quien vamos a estar hoy dialogando, porque obviamente el hincha de los Knicks ya quedaron afuera. Y uno de Miami Heat estamos disputando finales. Así que vamos a hablar justamente de las finales de conferencia. También tendremos columna de economía, si se conecta de una buena vez y por todas Alejandro Nava para hablar de economía de a pie. También tendremos el semanario de derechos humanos con con Pablo Velázquez. Y Juan Pablo Pucciarelli hoy descansa, ¿sí? Tiene examen y sabemos que va a pelear el 10 con la calidad y cantidad de cosas que sabe. También tendremos entrevistas, la agenda cultural de cada viernes con Romina García, por supuesto, y tendremos, entre otras cosas, una entrevista, ¿sí? A ver, yo estoy mirando, estoy relojeando porque estoy inaugurando acá dentro del estudio la nueva grilla que tenemos armadita, así que tendremos una jornada tremenda de Noticero. Sí, entonces vamos a ir con el primero de los contenidos, vamos a ir con agenda cultural directamente con Romina García. No, lo tenemos ahí conectado. Si no, yo no esperaba un segundo más, no tengo ganas. Si no me dan los números a fin de mes y no me da la conexión Alejandro Nava, no quiero ni pensar en economía. Pero por suerte se conecta Alejandro Nava, te estamos saludando, así que esperamos tu... Yo necesito saber, más allá de las certezas de ese fondo... Necesito que un día pongas la mano hacia atrás y digas, esto es real. Te prometo que lo voy a hacer con mi mano mágica. A ver, levanta la mano así rapidito, a ver qué pasa. Todo muy extraño. Como extraña es nuestra economía argentina. Pero bueno, no voy a perder más tiempo. Obviamente te doy la bienvenida, Ale, te agradezco. Y quiero saber qué es lo que no estuvo pasando estos días justamente. Bueno, yo te propongo lo siguiente, porque la verdad es que la realidad económica es tan deprimente. El viernes pasado estuvimos hablando respecto del índice de inflación y superó todas las expectativas, incluso las más pesimistas. Y a mí me gustaría abrir un poco la cabeza. El problema de la inflación es un problema grave que atenta al bolsillo justamente de los más necesitados. Esta semana salió la valorización de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica de bienes y servicios, que tienen importancia para determinar
en qué nivel se fija, en qué nivel de ingresos se fija el límite entre las personas indigentes y las personas pobres. Y la verdad es que esta canasta ha sufrido un incremento en su valor superior a el índice de inflación. La canasta básica de alimentos creció en un año un 121%. Y la canasta básica total, es decir, la que divide las personas pobres de las que no lo somos, no, Diego y yo somos pobres, la que no era pobre era Vicky, ¿cierto? Eh, Ahí estamos en un 113% de incremento. En tanto que el índice de inflación, que es lo que mide el nivel general de precios, tuvo una variación interanual del 108%. Está de más señalar que esto no solamente afecta nuestro bolsillo y nuestra calidad de vida, sino que además genera la sensación de que cada día hay mayor pobreza y no es una sensación simplemente, es una realidad palpable. Pero me gustaría abrir la cabeza y aprovechar que en estos días estuvo de visita por la Argentina un economista heterodoxo coreano, Ha Jun Chang, que tiene ideas que nos podrían sonar revolucionarias, pero que en realidad debieran servir como para despabilarnos un poquitito. Ha Jun Chang es un economista que fue multipremiado allá por el año 2000 porque desarrolló una teoría mediante la cual él trataba de explicar que los países en vías de desarrollo seguimos recetas de países desarrollados que nos ofrecen ese tipo de recetas, Sí, pero que esos países desarrollados nunca aplicarían en su economía para sí. desarrollarse. Y me pareció brutal la siguiente estadística. En el año 1983 se desarrolló un campeonato mundial en la Ciudad de México, campeonato mundial de fútbol juvenil en el que Argentina fue subcampeón. Uno de los países que llegó a la semifinal fue Corea del Sur. Y él comparó el PBI per cápita, que es algo así como una medida de la riqueza de un país por habitante, medida por habitante, entre los semifinalistas de ese torneo, Brasil, Argentina y Corea del Sur. Y mirá lo interesante de esa estadística. En el año 1985, o sea, 2 años después de ese campeonato mundial juvenil, la Argentina tenía un PBI per cápita de $2.900. Brasil tenía un PBI per cápita de 2.300. Y Corea del Sur, un PBI per cápita de $2.500 por habitante. En el año 2001, ¿sí?, Corea del Sur pasó a tener un PBI per cápita de $35.000. En tanto que México, Argentina y Brasil, Argentina tiene un PBI per cápita de $10.600 y México de 7.500. Es decir, Corea del Sur multiplicó por 10 su PBI per cápita y él expresaba que una de las razones por las cuales Corea del Sur tuvo este impresionante desarrollo tuvo que ver con no seguir una política de endeudamiento con organismos internacionales, no seguir las recetas de estos organismos internacionales que nos prestan dinero para el desarrollo y que nos obligan a seguir políticas de desarrollo que no aplicarían en otros países centrales, y finalmente a el crecimiento de las exportaciones. Y analizó un poco la cuestión de la inflación y dijo una frase que a mí me sonó muy reveladora, como para ponerle un indicador a lo que es la inflación. Él dice, la inflación, ¿sí?, es un mecanismo muy perezoso de resolver un conflicto de distribución de riqueza en una sociedad.
Y esto me pareció brutal, pero además me pareció muy revelador. Eso es lo que debemos entender. Estos procesos inflacionarios que estamos viviendo en la Argentina tienen que ver con una forma muy sencilla y muy práctica de resolver un conflicto de distribución de la riqueza dentro de una sociedad. Hay una porción de la sociedad que se está apropiando de la riqueza en desmedro de otras porciones. Y para cerrar esta idea de desarrollo de una economía, él lo que comentaba era que, bueno, un país para desarrollarse básicamente lo que va a tener que hacer es generar dólares vía exportaciones. Ahora bien, ¿qué exporta la Argentina? Bueno, productos de una economía agropecuaria y minera. Esos productos a la larga no generan un valor agregado. Corea del Sur desarrolló una política de fortalecimiento de su economía basada en la industrialización y sobre todo en la tecnología. LG, Samsung, por nombrar algunas de las Sí. empresas, eh, producen tecnología que triplica o cuadriplica el valor de lo que se genera en la economía. Y esto es lo que en definitiva sostiene el impresionante progreso de Corea del Sur y es hacia donde debería apuntar una economía que pretende desarrollarse. Otra cosa que valoró mucho Ha Jung Chang es la calidad de los recursos humanos. Es impresionante, dice, la calidad que tienen las personas que se capacitan, los profesionales, los trabajadores que hay en la economía argentina. Y de alguna manera, él lo que decía es, da rabia que un país genere tanta riqueza en recursos humanos y además la desperdicie. Bueno, yo creo, para cerrar ya una idea digamos, esta columna económica que hoy versó sobre diversos temas, pero que lo que trataba era de abrir un poco la cabeza, es eh, lo que debemos realizar dentro de nuestra economía es un pacto político para fijar bases para el desarrollo económico. ¿Cómo vamos a generar mayores dólares que necesita nuestra economía? ¿En qué los vamos a invertir? ¿Quién se va a quedar con esos dólares? Y sin lugar a dudas, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Que obviamente no debe ser intervencionista, sino que debe ser un rol regulador, pero que debe ser un rol regulador con firmeza, eh, para determinar ideas claras. Ha Jung Chang decía, no es requisito que sea un Estado autoritario el que lleve adelante un proceso de industrialización, sino un Estado firme y regulador, que tenga reglas claras, pero que sea estricto en el cumplimiento de esas reglas. Eh, entre otras pastillitas, dijo, por si a alguno le quedaba alguna duda, que la dolarización de la economía es una locura, Sí, sí, ¿no? eso había leído en diferentes lugares que había declarado y fue contundente justamente. Y además decía que no solo era una locura, sino que era convertirse automáticamente en una colonia de Estados Unidos. Sí, era de permitir que la política monetaria de nuestro país se firmara o se llevara a cabo en Washington, Sí. en la Reserva Federal, que la Reserva Federal decidiera las políticas monetarias contractivas o expansivas de nuestra economía, perder completamente la capacidad de expandir o desarrollar nuestra economía. Por eso eh, me pareció oportuno aprovechar la visita de Ha Jung Chang y tomar algunas de estas ideas. No tiene que venir un coreano a contarnos cómo tenemos que desarrollarnos como país, pero sí es importante que tengamos claro algunas ideas y algunas cuestiones de la coyuntura que nos ocurren tienen en esas palabras algún tipo de correlato. A veces sí, tiene que venir alguien a decirlo. ¿Eh?
Sí, Sobre porque todo, estamos muy sobre todo, preocupados en el mango, ¿no? porque no, En y cómo además, llegamos a fin de mes Alejandro, y a veces, y no lo ¿sabes importante. qué? Justamente quienes reniegan de lo que sucede en nuestro país a veces necesitan voces desde afuera, porque parece que las voces autorizadas no son las que también están acá inmersas en el barro. No, pareciera ser que la lucidez y la preclaridad tiene que venir del exterior como para que pensemos en los temas importantes. Hoy pensamos en la dolarización, hoy pensamos en la inflación y no pensamos en cómo desarrollar nuestra economía, en qué exportar, en cómo generar dólares y hacer que esos dólares generen más dólares. Bien. Ale, a veces hay que buscar las respuestas desde afuera y justamente es lo que sucede con este bloque porque vos no estás acá físicamente dentro del No. estudio y yo voy a buscar las respuestas hacia el lugar donde te encuentres. Eso es lo que hacemos todas las semanas. Sí, y mi cara se está deformando, así Ya que estaba deformada, no te preocupes. no, pero aún más, producto de mi pared blanquipuria. Sí. Pura y blanca, como Sí, decían en ciertos lugares. bueno, me gustaría seguir desarrollando algunas ideas de Ha Jun Chang. Yo te prometo la semana que viene seguir hablando sobre estos temas de desarrollo y ver si hay algún candidato a presidente que al menos alguno de estos puntos los desarrolle en su plataforma política como para tener mayor claridad a la hora de votar, ¿no? Tal cual. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Obviamente, en nombre de todas las personas que están del otro lado viendo y escuchando, agradecemos la claridad siempre para hablar de economía. Un tema que a veces renegamos, pero bueno, es indispensable para la vida diaria, por lo menos en el mundo en el que nos tocó vivir. Sin lugar a dudas, y está íntimamente ligado con cuestiones políticas más en nuestro país y más en esta coyuntura actual. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Fue la palabra de Alejandro Nava y su pared, obviamente blanca y pura de fondo. Nosotros vamos a girar rápidamente con un volantazo la información y lo tenemos ya conectado del otro lado a Pablo Velázquez y tenemos nuestro semanario de derechos humanos, así que le damos la bienvenida a Pablo y le damos el tiempo del Noti para que nos cuente justamente lo acontecido en los últimos días. Muy buen día, Diego y oyentes de Noticiero. ¿Cómo va? Sin pared blanca por acá y sin nada porque estamos por teléfono, pero vamos a traer en esta semana no noticias buenas, pero por lo menos un poco de reparación, porque hubo dos fallos importantes, hubo varias noticias, pero hubo dos fallos muy importantes esta semana que tienen muchos paralelismos, que tienen condena, que tienen a implicados y responsables miembros de la policía bonaerense en ambos casos con una diferencia notoria de años en cuanto a un caso y el otro, pero que tuvieron una resolución esta semana. Vamos a comenzar por lo que ocurrió con la denominada masacre de San Miguel del Monte, porque esta semana un jurado popular declaró culpables a 4 policías por haber provocado este episodio de represión estatal, en el que murieron 4 jóvenes que chocaron con un auto cuando eran perseguidos a los tiros en mayo del año 2019. Tras 8 horas de deliberación del jurado, los policías Rubén García, Leonardo Estilape, fueron considerados por unanimidad de los 12 jurados populares coautores del delito de homicidio agravado por abuso de la función policial y por ser cometido también mediante el empleo de arma de fuego en perjuicio de las víctimas. Danilo Sansone, de 13 años, Camila López, de 13 también, Gonzalo Domínguez, de 14 y Aníbal Suárez, de 22, por lo cual recibirán como pena la prisión perpetua. En tanto, por mayoría de 10 votos de los miembros del jurado, los policías Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron declarados culpables del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego de las víctimas, que prevé una pena de entre 18 y 25 años de prisión. La cantidad de votos de los miembros del jurado es importante porque se necesitaban por lo menos 9 voluntades de ese jurado de 12 personas para lograr un fallo condenatorio, ya que de otra forma no hubiese habido una anuencia para conseguir que se pueda condenar a los procesados.
Además de los 4 policías de la provincia de Buenos Aires, fueron considerados culpables de la tentativa de homicidio agravado por su condición de miembros de la Fuerza de Seguridad de Rocío Quagliarello, la única sobreviviente del hecho de la masacre, que tenía 13 años al momento del hecho. La lectura del veredicto, que fue transmitida también en el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, comenzó pasadas las 21:45 del último día miércoles en la sala A de los tribunales platenses, con las palabras de apertura de la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Plata. El clima que se vivió, bueno, fue un clima lleno de emociones, la sala de audiencias estuvo colmada por decenas de familiares de las víctimas y por la sobreviviente Rocío, quienes escucharon con lágrimas en los ojos y celebraron con abrazos y gritos los veredictos condenatorios. Y afuera, en la puerta de los tribunales, en las calles 8, entre 56 y 57 de la capital bonaerense, permanecía más de un centenar de personas con bombos y carteles que exigían el fallo condenatorio. Durante la jornada del martes, previa a la sentencia, se realizaron los alegatos de clausura de las partes en las cuales el fiscal Sigüet había pedido al jurado popular que considere culpables a los agentes que habían llegado a juicio, al señalar que habían mostrado también un desprecio a las víctimas y a sus vidas, y que cada uno de ellos hizo un aporte esencial para provocar el desenlace fatal. En la misma línea, los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas coincidieron en que lo sucedido en la noche del 20 de mayo de 2019 fue un homicidio brutal y una matanza injustificada. Sentido contrario, en esa misma jornada, los defensores de los uniformados sostuvieron la inocencia de ellos, ya que endilgaron la responsabilidad de los hechos a Aníbal, conductor del vehículo en el que viajaban las víctimas, y consideraron que los agentes actuaron en cumplimiento del deber, bueno, lo que dicen en todos los casos de gatillo fácil y de represión estatal, al intentar identificar a los jóvenes ante la persecución. Tras estos alegatos, los policías tuvieron la posibilidad de decir sus palabras finales, en las que se disculparon, o al menos ofrecieron de palabra sus disculpas a los familiares de las víctimas y les dieron su más sentido pésame, aunque sostuvieron que no son asesinos. La denominada masacre de Monte, de San Miguel del Monte, ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron por la colectora de Ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban 4 adolescentes y el joven de 22 años que era quien manejaba. Los 5 chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos, y de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, comenzaron a dispararles, lo que provocó que el auto en el que iban chocara contra el acoplado de un camión que estaba detenido en la ruta, y 4 de los 5 ocupantes murieron en el acto. Es fundamental en este caso que pongamos en valor la resolución del jurado popular, que a veces no es condenatoria. 12 civiles analizaron testimonios, evidencias, materiales probatorios, siempre guiados por la jueza Crispiani, y resolvieron condenar a policías por un caso grave y emblemático de gatillo fácil, heredado por la famosa doctrina Chocobar de la vía libre para disparar antes de preguntar y matar por las dudas, un accionar que igualmente no le corresponde solo a la filosofía de un espacio político, y más que una bandera partidaria es más un signo de las continuidades de la democracia política, que la democracia política no pudo o no quiso interrumpir, que heredamos justamente de los años de la dictadura y que siguen costándole la vida a pibas y pibes en los barrios y en todo el país a manos de las fuerzas de seguridad. Y vamos a dar un viaje en el tiempo, vamos a ir un poco más atrás. El caso es de mucho más atrás, es del año 2001, pero sin embargo tuvo una sentencia también esta semana, y es porque el ex sargento de la policía bonaerense, Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el crimen de la adolescente Natalia Melman, ocurrido en el verano del año 2001 en la localidad balnearia de Miramar, fue sentenciado este miércoles también a la pena de prisión perpetua por el Tribunal número 4 de la ciudad de Mar del Plata, que además ordenó la inmediata detención del agente bonaerense. Pasaron 22 años de cometido el hecho y el fallo fue unánime. Panadero fue declarado coautor de delitos de privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por ser cometido para asegurarse a sí mismo la impunidad. En el marco del segundo juicio que debió enfrentar Panadero por el caso, tras haber sido absuelto del primero, que se realizó en el año 2018. El segundo debate oral, el que fue sometido, se inició el último 2 de mayo y luego de 3 jornadas en las que declararon más de 10 testigos y de los alegatos de cierre,
esta semana se dio a conocer el veredicto unánime de los jueces Néstor Conti, Mariana Iannini y Juan Galarreta de los tribunales de Mar del Plata. Panadero había llegado al juicio en libertad y quedó inmediatamente detenido, como dijimos, por orden de este tribunal una vez que se conoció la sentencia. De acuerdo a la investigación realizada por la fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Mar del Plata, a lo largo de este segundo juicio quedó acreditado que Panadero fue coautor del secuestro, abuso sexual y homicidio de Natalia. Entre los elementos incorporados al juicio, la fiscala destacó un examen de ADN de un vello pubiano hallado en el cuerpo de la víctima que arrojó una compatibilidad del 97,05% con el perfil genético del ex sargento que estaba siendo juzgado en este caso. A su vez, destacó la declaración brindada en la primera audiencia del proceso por un testigo de identidad reservada de la causa, quien aseguró que en la madrugada de la desaparición del adolescente había visto cómo era subida a la fuerza un patrullero por 4 policías, entre los que ubicó al ahora condenado. Panadero es el cuarto policía condenado por el crimen que conmocionó al país en la temporada de verano del año 2001, ya que si bien había sido juzgado por primera vez hace unos 5 años, había resultado absuelto, pero bueno, la Fiscalía y la familia del adolescente apelaron este fallo y en noviembre del año 2019 la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal bonaerense lo anuló y ordenó la realización de un nuevo proceso. El ex sargento no formó parte del juicio en el que los otros 3 policías acusados, Óscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, fueron condenados a prisión perpetua en septiembre del año 2002, porque había sido sobreseído de antemano en una instrucción judicial que había dejado bastante que desear. Por eso llegamos a esta resolución 22 años después. Como decíamos al principio, esta semana tuvimos fallos reparadores. Esperemos que se pueda seguir por esta vía, tanto por el lado de los jueces como también por el lado de los jurados populares, de los juicios populares, porque se necesitan unas medidas probatorias, unas reglas especiales para que se pueda lograr un fallo condenatorio, y suele ser además un recurso que solicita la defensa de los acusados en este caso por algún motivo. Pónganle ustedes, piensen cuál puede ser ese tipo de motivo o muchos motivos por los cuales las defensas de los policías acusados de gatillo fácil prefieren que los condenen civiles antes que jueces o magistrados que llevan carrera en causas penales. Así que esas son las novedades de esta semana en principio. La semana que viene vamos a volver con más información y vamos a darle seguimiento a otro tipo de casos, Diego. Muy bien, Pablo, siempre es un placer escucharte, pero además también se te puede leer. ¿Y cómo es eso? También se puede leer tanto estas noticias, esta información, como otras que no nos da el tiempo para contarlas ahora. Están reunidas en Fin de un Mundo, newsletter bisemanal en este caso, que sale los miércoles y los domingos, o mejor dicho, lo pueden recibir gratis por mail los miércoles y los domingos. Si se quieren suscribir, dejo mi cuenta de Instagram, @phb_ok. Se suman, me pueden escribir, o si no pueden ingresar directamente al enlace y tienen la posibilidad de suscribirse para recibir un boletín de noticias de derechos humanos, violencia estatal, temáticas de hábitat y vivienda y ambiente. Muy bien, clarísimo todo. Siempre, como dije recién, un placer escuchar las palabras de Pablo Velázquez con su semanario de derechos humanos aquí en el noticiero y también en su newsletter que dice siempre va a ser gratis, y si querés colaborar obviamente también lo podés hacer para fomentar este periodismo que se anima a decir lo que muchos callan. Pablo, muchísimas gracias por tu columna de esta semana. Por favor, gracias Diego, saludos a todo el equipo, nos vemos el viernes que viene ahí mismo. Muy bien. Fue la palabra de Pablo Velázquez. Antes también tuvimos la participación de Alejandro Nava para dar inicio. Siento como que ya fuera tarde, ¿eh? Recién empieza el Noti. Es como venimos con mucho contenido y esto recién empieza a 11:32 en toda la Argentina. Así que lo que vamos a hacer rápidamente es escuchar el flash informativo con lo que hay que saber este viernes. Una buena canción. En este caso, la primera la elegí yo, ¿sí? Pero ya llegaron mensajes. Javier está escuchando y quiere temas Medusa. Sí, los temas Medusas no paran, no están solo el lunes, toda la semana y ni hablar si llega el viernes y el fin de semana. Así que vamos a escuchar el flash. Una buena canción y seguimos con muchísimo noticiero. Pesos y pobreza.
La canasta básica aumentó 6,3% en abril y una familia necesitó 203.369 pesos para no ser pobre. El grupo familiar, integrado por 2 adultos y 2 menores, requirió 94.148 pesos para no quedar bajo el umbral de indigencia. Lista definitiva. Este viernes es el último día para solicitar cambios en el padrón para las elecciones. La Cámara Nacional Electoral lo anunció para pedir modificaciones o solicitar la baja de personas fallecidas. Ecuador en crisis. El presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso y convocó a elecciones generales anticipadas en Ecuador. El mandatario usó un recurso constitucional en medio del juicio político en su contra. QR para todos. El Banco Central anunció la obligatoriedad para aceptar pagos con QR mediante todas las aplicaciones de billetera digital. La medida de la entidad financiera entra en vigencia el viernes 1 de septiembre. Nos volvemos a ilusionar. La selección argentina de fútbol masculino sub-20 debuta este sábado en Santiago del Estero ante Uzbekistán por la Copa Mundial de la categoría. El partido comienza a las 18 horas.